Esta es una de las últimas piezas que he intervenido, donde logro conjugar los elementos líricos de la obra, la parte gestual, con algo que tiene que ver con la geometría, ¿sí? Envuelta allí en una abstracción geométrica, pero al mismo tiempo un constructivismo de esta fusión de estos elementos compositivos como elementos agregados a la obra y la parte atmosférica, que es la parte gestual, la parte libre que yo hago en la obra que estoy realizando, que precisamente la propuesta se llama La piel del Caribe. Ya va muchos años trabajando en ella y cada vez con un comportamiento más espiritual, un comportamiento más de adentro, porque el paisaje que pinto es un paisaje que habla a través de sí, no simplemente en su colorido, sino también como una manifestación poética, pero también rebelde, al reclamar su subsistencia, su respeto. Entonces es un llamado también a la atención eso, a la conservación, al medio al cual pertenecemos todos. Soy Josby Cujia, artista plástico de la región del Caribe, bajo la propuesta que hago de mi tierra, de mi sentir. Estas son las obras que estoy realizando últimamente, ¿sí? Doy gracias entonces al Festival de la Quinta por visitarme en el taller, por sensibilizar a través de todo esto, porque la quinta también es arte. El color en el Caribe diríamos que es muy propio, diríamos lo significativo, con su principal protagonista, el sol, que nos deja entonces de brillar y de hacernos, como se dice, ese calor humano que también nos despierta a cada uno como propios y que formamos parte de este paisaje. El color que tomo para expresar el Caribe cuenta precisamente con un lenguaje propio y es precisamente su entorno, su paisaje, su vegetación. En esta escena que vemos aquí, porque el Caribe, yo digo, es una puesta en escena de parte del creador, aquí vemos una obra insigne de lo que tiene que ver de los árboles de cañaguate, el cual pues se refleja en cada una de ellas, el mismo Guayacán, el mismo Puy florece de esa manera, y cuando se mezclan en toda esta región que tenemos hacia la zona de la Guajira, que tiene que ver con todo eso, vemos manifestado este colorido. Me apropio de ellos para hacerle, diríamos así, ese homenaje, que más que apropiarme de su propio color, y que realmente es lo que nos identifica, ese Caribe alegre, ese Caribe espontáneo, bajo la técnica mixta, ¿sí? Bajo la técnica mixta, donde conjugo varias diríamos así, técnicas, con el objetivo de hacer más propio, poder expresarme dentro de él, sea con el grafismo, con la textura, con la atmósfera, con la parte lírica, inclusive muchas veces con el mismo silencio de la obra, porque eso lo presenta el Caribe. También el Caribe es esto, el Caribe también tiene sus noches, también tiene ese noctambular que presenta, también tiene ese misterio de la noche, eso oculto de la noche. Este es el Caribe, también tiene esas noches antillanas, porque estamos hablando de un Caribe, no simplemente un Caribe que corresponde a nosotros desde la península de acá, del Golfo de Morrosquillo hasta la península de La Guajira, no. Un Caribe, diríamos, con un lenguaje muy amplio, que por ende entonces las Antillas, que forman parte de este trópico, también se ven interpretadas en las obras de Josby Cujia. Entonces, vemos que es un lenguaje no, diríamos, limitado, porque el Caribe es exuberante, el Caribe presenta esto que estamos viendo aquí también, estos rincones, esta riqueza que tenemos a través de nuestras montañas, a través de nuestros macizos, todo eso es el Caribe. El Caribe viste a todo lo que es Colombia, porque ese es el sentir. Aquí me apropio de una lámina, ¿sí? El recipiente es una lámina, diríamos así, el concepto de utilizar la lámina es sacarlo, ¿sí? Normalmente del contexto de ver la obra exhibida en un lienzo. Aquí pues toma la forma que tiene la lámina, causando ese impacto visual, ese movimiento, pero no deja de ser la piel del Caribe. Estas piezas es una serie que he ejecutado, con la cual he participado aquí también en exposiciones, igualmente nacionales también e internacionales. Tiene que ver con los inmigrantes, tiene que ver con los desplazados, tiene que ver con aquella persona que inclusive dentro de su mismo territorio se ve obligado a irse. Y el pretexto de tomar esta lámina, una lámina de poliuretano intervenida a través de la técnica mixta y a través de unos elementos, diríamos, físicos y de altas temperaturas para darle forma, para darle un movimiento de lo que tiene que ver ese inmigrante que busca un techo, un lugar digno donde alojarse, ¿sí? Y es precisamente pues cuando vemos estas cortaduras
y vemos estos elementos allí quemados, teniendo un contexto diferente a lo que está la lámina, diríamos que está allí basado como en la lucha, en el esfuerzo, en el sacrificio que tiene ese inmigrante o que tienen los inmigrantes de poder conseguir un techo para su familia. ¿Qué más que apropiarme de una lámina que significa esa parte digna? Y esos revestidos de color, como los vemos allí, con parches tal cual como esos techos que realmente han pasado grandes sacrificios o han pasado penurias y que al final pueden sentirse satisfechos dentro de ellos, no le importa o no le interesa lo que haya vivido y lo que haya sufrido, pero con tal de tener a su familia allí en ese refugio seguro. El color que interpreta, ¿sí? Ahí podemos verlo, no son trazos muy armónicos como podemos verlo en las otras obras, es un trazo más burdo, de más fuerza, de lucha, de vigor, agresivo, porque esa es la vida que le toca a ese inmigrante. Y sin embargo, las tonalidades que presentan a veces armonía al otro es porque nunca deja la felicidad por fuera. Siempre está allí, aunque esté en esos lugares allí reprimido, inclusive con emociones guardadas, con sentimientos reprimidos y con la conquista todavía de poder llegar a un lugar mejor, no deja la alegría, no deja ese buen sentido del humor, porque también hablamos aquí del mismo caribeño que le ha tocado inmigrar, le ha tocado desplazarse, le ha tocado salir de un estado de confort a luchar por sacrificio, llámese desplazamiento violento, llámese huida, lo que tenga que hacer en ese lugar, lo estoy interpretando a través de estos elementos que inclusive me apropio de ellos porque se dejan manipular, se dejan atender, ¿sí? De manera agresiva para interpretar, para mostrar, ¿sí? Cuál es el rigor del día a día, del luchar de esa persona que la podemos ver, como se dice, rebuscándose, la persona que está allí en una lucha tenaz por sacar los suyos adelante, por lograr una conquista que inclusive muchas veces no se da y que solamente se convierte en ilusiones vagas. Esta es la propuesta que presenté en un momento y que la tengo allí. Ya en algunas piezas han salido, algunas han quedado en galerías, en algunas exposiciones en Bogotá, porque hemos estado en Bogotá. Ahora último estuvimos en una feria virtual en Río de Janeiro, ¿sí? Los colores del universo, que estuvimos con Buana Lima y Juan Ozán, estuvimos participando. El año pasado estuvimos, hace un año, en la feria Art Fair Aruba, ¿sí? Aruba Art Fair, el cual fui seleccionado para participar en esa versión, el cual tuvo un buen impacto, ya que es un epicentro grande del Caribe, como es la isla de Aruba, diríamos así, por la cantidad de turismo y diferentes costumbres, diferentes ópticas que pudieron ver la obra allí en Aruba. Un amanecer, como se dice, esa parte airosa del mar Caribe rompiendo el mar, como lo mencionaba el compositor Fernando Marín, ¿no? Muy desafiante, pues entonces es una obra, ya lo dije, bajo la técnica mixta, con unos elementos compositivos muy formalistas de la obra, donde creo una textura, creo como un carácter de la pieza. Al intervenirla, pues es una dinámica que hago allí, y como lo dije ahorita, en muchas partes ese silencio que se muestra en espacio, como que la obra respira, ese mismo Caribe respira. Entonces es cada una de estas escenas que estoy conjugando a través de cada una de mis obras también, valga la redundancia allí, porque en cada una se registra, como lo dije, una puesta en escena de parte del creador. Ya son 23 años que lleva Osby Cugia con la obra y 17 con La piel del Caribe, tratando pues de conquistar muchos más espacios. Ya hemos estado en Bélgica, en Nueva Jersey hace un par de años, el año pasado en Aruba, estuvimos en Holanda, la obra también estuvo en Canadá, he estado en Hong Kong, Vietnam, Shanghái, pues son muchos los países que se han recorrido con La piel del Caribe, que ha estado allí en esos escenarios. Para proyectos y como todo esto que se ha modificado, pero estamos allí proyectando para este año 2021, precisamente las ferias de Miami Art Basel, Miami River, con el objetivo pues de presentar allí también nuestra propuesta. Ya hemos estado en Nueva Jersey, como dije, en Nueva York también estuvimos en una exposición con Amado Melo, allí con el colectivo cultural de Nueva Jersey, estuvimos trabajando con 2 piezas, presentándolas allí también. Entonces, qué bueno poder tener aquí también el Festival de la Quinta, visitando nuestros talleres, visitando qué estamos haciendo y promoviendo estos espacios culturales. Muchas gracias a ellos por visitarme en el taller, y la Quinta también es arte.